Muchas personas piensan que Jesús es la persona que más ha influido en la historia. Pero, ¿es Jesús el Dios Todopoderoso? ¿O fue simplemente un hombre bueno? Quisiera responder a algunas incógnitas que nacen después de ver ese video que circula de nuestros hermanos testigos de Jehová. Como primer punto es si Jesús es el Dios Todopoderoso. Y es que para nuestros hermanos testigos de Jehová, Jesús es solo un Dios pequeño. Y Jehová es el Dios Todopoderoso. Y ellos para eso lo nombran solo como Hijo de Dios. Sin embargo, vamos a aclarar esta duda remitiéndonos a las Escrituras, a la Biblia. Siempre teniendo presente que los textos originales, los primeros textos en la Biblia, es la Biblia católica, mejores traducciones como la Jerusalén, o hasta la latinoamericana, que es una Biblia más ecuménica, pero también podemos leerlo si queremos, referirnos con las Biblias protestantes. La protestante tiene una Biblia, si bien mutilada, le faltan algunos libros, y su traducción es una traducción un poco manipulada, pero aún así respetando los textos originales que vienen de la Vulgata, Biblia católica. Sin embargo, nuestros hermanos testigos de Jehová manejan una pseudo Biblia, porque no solo es una Biblia con una traducción manipulada, como lo puede ser la Reina Valera de los protestantes, sino que quitan palabras, aumentan signos de puntuación, cambian palabras. Por eso le llamamos pseudo-Biblia. Y en base a esa pseudo-Biblia, nuestros hermanos testigos de Jehová pretenden confundir a los cristianos católicos. Entonces, voy a empezar a leer en esta oportunidad, tocar la Biblia latinoamericana, para no ser tan rígido, para que ayude. Hay mejores Biblias, mucho mejores, la Jerusalén, otras más, pero la latinoamericana, que es más parecida a la protestante, más ecuménica, pero al final de mi exposición trataré también de dar algunos puntos con respecto a la traducción de los testigos de Jehová, para no ser sorprendidos. Para aclarar si Cristo es Dios o no es Dios, existen muchos versos bíblicos, demasiados,
que se pueden mostrar en las Biblias católicas y protestantes. Pero ese tema todavía es muy largo. Voy a tratar el punto especialmente si ese Dios, si Cristo, ese Dios, es el Dios todopoderoso. Para eso he escogido en lo personal un texto que es más claro, que veo en el libro de Apocalipsis, un libro que es simbólico, pero que te muestra, nos muestra una idea más teológica y nos aclara si ese Dios todopoderoso es o no Cristo. Para eso me remito al capítulo 21, Apocalipsis, capítulo 21. Todo el capítulo 21, muy interesante, porque allí nos explica a qué es cielo nueva, tierra nueva, lo que llamamos la Nueva Jerusalén. Apocalipsis, versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Se está refiriendo al primer cielo, a la primer pacto, el que había desaparecido, a la iglesia del Antiguo Testamento, al de Moisés, al pueblo de Israel. Este nuevo cielo, esta nueva tierra, es el nuevo pacto, el de los cristianos. Por eso dice, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Versículo 2. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ya está mostrando que ese cielo nuevo y esa tierra nueva es la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y ya la está llamando novia. Atención a eso. Versículo 3. Y oí una voz que clamaba desde el trono. Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Como les digo, el Apocalipsis es un libro simbólico. La Biblia entera, para leerla, no hay que correr, hay que masticarla. Es lo que se llama hacer una buena hermenéutica. Entonces debemos comenzar a leerla pausadamente en su contexto. Volvemos este versículo 3 a analizarla.
dice, esta es la morada de Dios con los hombres. Ya nos está refiriendo, nos está dando una idea, un cuadro de cómo es esa tierra nueva, esa Jerusalén. Es un cuadro. Hay que imaginarse. Es una morada, un lugar, una tienda en donde habita Dios con dos hombres, con su pueblo. ¿Qué hombres? Los que están con él. Un lugar, Dios con los hombres, Dios en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Hay un pueblo y está Dios. Están juntos en un lugar. Hasta allí nos dice la Biblia, versículo 3. Uno sigue leyendo, hay que leerlo completo, pero vamos a correr un poquito más al versículo 6, porque lo anterior es más que todo las características, cómo se está llevando esa nueva iglesia, esa nueva tierra. Pero en el versículo 6 hay algo importante. Dice, y añadió, ya está hecho, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. En este versículo 6, ya, ese Dios que está con su pueblo se hace llamar Alfa y Omega. Vamos avanzando. Luego se sigue narrando cómo es ese Dios, ese cielo nuevo. Y llegamos al versículo 9, que dice, se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas. Y me dijo, atención con eso, ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces, ya nos está aclarando cómo es el cuadro. Es un lugar en donde está el pueblo con Dios, el alfa y omega. Y el ángel le muestra a Juan y le dice, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Entonces eso origina dos preguntas más, dos incógnitas. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es el Cordero? Ya nos dio una idea muy suave de que a quién le llama la novia, pero en sí, más claro, ¿quién es la esposa? Entonces la Biblia nos sigue hablando en el siguiente versículo, en el 10. Allí está la respuesta. Dice, me trasladó en espíritu a un cerro muy grande, elevado, y me mostró.
vamos a ver qué le mostró. Es un lugar y le mostró. Vamos a ver quién es la esposa. Nos va a decir quién es la esposa y nos va a decir quién es el cordero. Dice, me trasladó y le mostró quién es la esposa. Y continuamos leyendo. Y dice, la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. Ah, ya sabemos quién es la esposa y la ciudad santa de Jerusalén, en donde está su pueblo. Está Dios con ellos conviviendo. Está Dios y está su pueblo. Esa ciudad santa, esa ciudad es esposa de Dios. Luego, ya todo el versículo 10, y siguiendo leyendo hasta el versículo 21, la Biblia va a describir detalladamente cómo está hecha esa ciudad, simbólicamente. Sus partes, sus piedras preciosas, todo. Pero falta aún saber quién es el Cordero. Para eso podemos dejar un lado el Apocalipsis y podemos ir a un versículo también de índole teológico, como es el Evangelio de Juan. Un evangelio de ese apóstol de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 29. Y dice, al día siguiente Juan vio a Jesús. A Jesús lo vio. A Jesús que venía a su encuentro y exclamó, oigan con eso, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Aquí nomás ya nos dijo, nos ha hablado que ese Cordero de Dios es Jesús. Hay muchos más versículos en la Biblia. Estoy escogiendo ese en particular, pero hay muchos más. Ese está claro. Ya sabemos quién es el Cordero. Ya sabemos que el lugar es la Nueva Jerusalén, es la esposa. Entonces sabemos que hay una esposa y un Cordero. Sabemos que el Cordero es Dios, es Cristo. Sabemos que la esposa es la Nueva Jerusalén, donde está su pueblo. Y en donde en el transcurso del versículo 10 al 21 nos mostrará cómo esa iglesia, ese pueblo, está fundamentado en base a sus apóstoles. Es apostólica. Entonces, recién llegamos para la respuesta final a la duda si Cristo es el Dios Todopoderoso. Viene el siguiente versículo, que vamos a masticarlo. Ya sabemos que Cristo es el Cordero. Ya sabemos que la Nueva Jerusalén es la iglesia, es la novia, es la esposa. Ya sabemos que en ese lugar, en ese cuadro, la Nueva Jerusalén, en esta nueva tierra, se encuentra Dios y se encuentra su pueblo. Pero todavía
no sabemos, no nos dice todavía si Cristo es ese Dios todopoderoso. Así que vamos a leer el versículo 22 del Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 22. Dice: no vi templo alguno en la ciudad. Atención con eso. No vi templo alguno. Nosotros los cristianos sabemos que vivimos en la iglesia militante. Para nosotros, para encontrarnos con Cristo, para ir a la iglesia, necesitamos un templo donde vamos a misa y encontramos la Eucaristía. Ese es el templo. Acá, en la iglesia militante. Pero en la iglesia triunfante, en la Nueva Jerusalén, ahí dice: no vi templo alguno. No hay templo. Es un lugar en donde está el pueblo de Dios apostólico con Dios, pero que no hay templo. Entonces seguimos leyendo, versículo 22. Y dice: porque su templo es el Señor Dios. El templo es el Señor Dios. Se está completando el cuadro. La imagen está hecha. Hay un lugar, que es la Nueva Jerusalén, en donde está el pueblo de Dios apostólico con Dios, pero en donde Dios es el templo, el mismo Dios. Ahora, ese Dios, vamos a seguir leyendo, dice: porque su templo es el Señor Dios. Y lo aclara: no es cualquier Dios, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso. ¿Ya encontramos la respuesta? ¿Ya está claro? Es todopoderoso. Nuestros hermanos testigos de Jehová claramente dicen: es Jehová, el Todopoderoso. Bueno, hasta el momento, eso es lo que nos dice la Biblia. Es el cuadro, esa imagen, en donde está el pueblo apostólico con ese Dios que es todopoderoso. Ese Dios es su templo, es todopoderoso. Pero hay que terminar el contexto. ¿Y qué más dice? Como dice el padre Luis Toro, pongamos la lupa, sacamos la lupa y veamos nuevamente. Versículo 22. Porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. Entonces, ya está claro. La imagen es la Nueva Jerusalén, la iglesia, porque ahí está el pueblo de Dios apostólico, con ese Dios que es el templo, y ese Dios es un Dios todopoderoso, y ese Dios es el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Ya lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dijo Juan cuando vio a Jesús? Ahí viene el Cordero de Dios. Conclusión a esta primera duda
para nuestros hermanos. Cristo Jesús es el Cordero, el Dios Todopoderoso. Una aclaración a esta conclusión. Si nos percatamos, es en esta Apocalipsis capítulo 22, es que el versículo 22 es el versículo que aclara que Jesús es el Dios Todopoderoso. Y eso se ve claramente tanto en la Biblia latinoamericana que acabo de leer, como también en la Biblia protestante Reina Valera, y hasta en la Biblia Jerusalén, que es una Biblia de estudio especializada, también lo menciona como Dios Todopoderoso. Sin embargo, en la Biblia de los Testigos de Jehová, ellos han cambiado la palabra Señor por la palabra Jehová, una palabra inventada muchos siglos después. Y también han aumentado las dos sílabas del oes, han aumentado, algo que no existe en la escritura. Y es así como ellos confunden a las personas que los escuchan. Tener eso en cuenta.